La respiración de la promesa sigue temblando después de ese capítulo monográfico que dejó a todos con el alma en vilo. Y aunque nadie en la casa puede imaginar todavía el alcance de lo ocurrido en la habitación secreta, la tensión se percibe en el aire como ese silencio denso que precede a las tormentas más devastadoras. El episodio anterior terminó con un solo latido. El choque entre Curro y Lorenzo, un enfrentamiento que, más que un duelo físico, fue el estallido final de años de dolor, de preguntas sin respuesta y de heridas que jamás cicatrizaron. Ahora, en este nuevo capítulo, la historia no retoma el hilo desde la calma, sino desde un eco inquietante que resuena entre los pasillos de la mansión. Lorenzo no aparece. Y Curro guarda un silencio que pesa más que cualquier confesión. Mientras tanto, la familia Luján se mueve con la inocencia trágica de quien no sabe que vive sobre una placa de hielo a punto de quebrarse. Para ellos, el capitán simplemente se ha ausentado sin avisar, y aunque empieza a cundir cierta preocupación, nadie sospecha la verdad. Nadie imagina que Curro lo redujo, lo encaró, lo acorraló con toda la rabia acumulada desde aquella noche en que Yana murió sin poder defenderse. Nadie sabe que, quizá por primera vez en su vida, el joven decidió tomar el destino entre sus manos, aun sabiendo que ese gesto podía costarle el alma. Esa incertidumbre se filtra también en Ángela, la mujer que estuvo a punto de casarse con Lorenzo sin conocer el monstruo que se escondía bajo su aparente rectitud. Ella, que ya venía arrastrando dudas desde hacía semanas, ahora se siente desgarrada. Cada vez que piensa en Curro, siente un escalofrío que mezcla miedo, comprensión y una intuición que se clava como una espina. ¿Habrá llegado demasiado lejos? ¿Habrá cruzado aquella línea que nadie puede desandar? Su corazón quiere creer que no, que Curro no sería capaz de consumar una venganza con sangre. Pero su mente conoce demasiado bien la oscuridad que puede brotar del dolor. Y mientras toda esta tensión se cuece entre las paredes del palacio, en otra parte de la finca se desarrolla una historia totalmente distinta, pero no menos intensa. Martina, que solo unas horas antes estaba dispuesta a huir de la promesa para evitar el peso de sus errores, ahora se ha convertido en un sostén inesperado para Adriano y los bebés. Esa dentición dolorosa, que no da tregua a los pequeños, los mantiene a todos en vilo y crea un lazo que, sin querer, está devolviendo a Martina y Adriano a un lugar del que ambos creyeron haber sido expulsados. Cada vez que ella toma en brazos a uno de los niños, cada vez que él le agradece con la mirada, se abre una rendija que deja entrar un poco de luz en medio de tanta incertidumbre. Adriano, que se había apartado de Martina al descubrir que manipulaba las cartas de Catalina, empieza a mirarla de otra forma. No por ingenuidad, sino porque la sinceridad del arrepentimiento de ella empieza a parecerle real, palpable. Tiene ante sí a una mujer que, por primera vez desde hace mucho, actúa sin máscara, sin cálculo, sin miedo a mostrarse vulnerable. Y esa vulnerabilidad es, paradójicamente, lo que despierta en él sensaciones que intentó enterrar. Martina, por su parte, no busca reconquista, ni perdón inmediato, ni atajos emocionales. Solo quiere reparar, aunque sabe que reparar a veces requiere quedarse quieta, sostener, acompañar. Y en ese acompañar, sin darse cuenta, vuelve a acercarse a Adriano, como si el destino se empeñara en unirlos cuando ellos ya se creían condenados a separarse. Sin embargo, la herida abierta con Jacobo sigue supurando. Jacobo, que observa todo desde una distancia que él mismo cavó con sus celos, su rigidez y su incapacidad de comprender la complejidad del corazón de Martina, se siente cada vez más desplazado. Y no por un tercero, sino por la verdad que lleva tiempo evitando. No basta un compromiso para retener a alguien cuyo corazón leite en otra dirección. Martina lo sabe, pero aún no encuentra el valor para decirlo. Le propone esperar, hablar cuando los bebés mejoren, como si el tiempo pudiera ordenar lo que lleva meses desmoronándose. Mientras en la casa se dibujan estos matices emocionales casi imperceptibles, en el hangar Manuel camina con el peso de una sospecha que le roe la calma. La presencia de Enora, que antes era sinónimo de complicidad, ahora despierta en él un reflejo de alerta. Ella insiste en que nunca supo que el duque de Carvajal y Cifuentes estaba implicado con don Luis, pero Manuel ya no es el muchacho confiado de antaño. El mundo lo ha golpeado demasiado, y la traición, aunque no confirmada, es una sombra que no puede ignorar. Por eso, cuando Enora le ofrece investigar el origen de la relación entre don Luis y don Lisandro, el piloto acepta, pero con condiciones. Quiere que Enora lo haga junto a Toño. Y ahí comienza un nuevo conflicto.
Porque Toño, que siempre fue un hombre noble, directo y profundamente leal, no ha logrado perdonar a Enora su silencio ni su distancia. Trabajar juntos significa remover heridas que ambos preferirían dejar dormidas. Pero Manuel necesita respuestas, y los dos mecánicos, aun a regañadientes, deberán decidir si están dispuestos a dejar el orgullo a un lado por el bien de la verdad. Mientras el motor emocional del hangar vuelve a encenderse, en la cocina se libera otra tormenta. El misterio de Madame Cocotte, que parecía extinguirse tras el fiasco de la receta trucada, lejos de apagarse, ha vuelto con más fuerza. Santos, aún oculto bajo ese seudónimo, disfruta en silencio del sabor de su triunfo. Cada plato, cada pedido de los señores, cada halago, es un golpe directo al corazón de Lope, que empieza a sentir que su talento se le escapa entre los dedos como arena húmeda. Pero Lope no es de los que se rinden. La derrota no forma parte de su naturaleza, y ahora, más que nunca, siente la necesidad de desenmascarar al impostor. No con ira, sino con inteligencia, con una estrategia que todavía no revela ni siquiera a sí mismo. En otro rincón del palacio, lejos del bullicio y del misterio, María Fernández camina con un peso invisible que solo ella conoce. Las conversaciones recientes con Pía han sacudido sus certezas, obligándola a mirar con honestidad la propuesta de Samuel. Un hombre bueno, sí. Un hombre estable, atento, dispuesto a ofrecerle un futuro. Pero no el padre de su hijo. Y ese detalle, tan pequeño para ojos ajenos, para ella es un muro que no sabe cómo escalar. Siente que aceptar el compromiso sería mentirse, y mentir al hijo que está por venir. Y justo cuando cree que la vida le dará tiempo para decidir, aparece la noticia que la deja sin aliento. Cristóbal anuncia 2 contrataciones nuevas para reforzar a los equipos que preparan la boda, y una de esas contrataciones lleva un nombre que María jamás pensó volver a escuchar: Carlo Castejón. El padre de su bebé. El hombre cuyo recuerdo la acompañó en silencio, entre miedo y esperanza, soñando con la posibilidad de decirle la verdad. Ahora, ese sueño se transforma en realidad, una realidad abrupta, inevitable y aterradora. Por primera vez desde que supo del embarazo, María tendrá delante al hombre que merece conocer esa verdad. ¿Pero será capaz de pronunciarla sin romperse? Y así se abre el telón de este episodio. Con silencios que arden, verdades que tiemblan, y decisiones que empiezan a tomar forma sin que nadie lo note. Lo que ocurre en las próximas horas cambiará el rumbo de la promesa, no con estallidos, sino con esos movimientos lentos, casi imperceptibles, que el destino usa cuando quiere alterar para siempre la vida de quienes no están preparados para la verdad. El amanecer en la promesa tiene ese color incierto que solo aparece cuando la casa intenta recuperar una normalidad que ya no existe. Desde que Lorenzo dejó de dar señales, desde que el silencio de Curro se convirtió en un presagio demasiado evidente, todo parece moverse con un ritmo que no encaja del todo, como si las cosas estuvieran ligeramente desfasadas, como si un engranaje interno hubiera perdido el compás. Nadie lo dice, nadie se atreve a pronunciar en voz alta esa inquietud que se filtra por debajo de cada conversación. Pero está ahí, presente, adherida a cada gesto. A pesar de ello, la vida continúa. O intenta hacerlo. En el ala donde se encuentran los dormitorios de los más pequeños, Martina y Adriano libran una batalla diferente. La de 2 bebés que lloran sin descanso y unos dientes que parecen empeñados en salir con la furia de una tormenta. Pero incluso esa lucha doméstica trae consigo algo inesperado. Cada vez que Martina se acerca a uno de los niños, cada vez que sus manos temblorosas intentan calmar al pequeño entre quejidos, Adriano la mira como si viera a otra mujer, no a la joven que mintió en cartas que no eran suyas, sino a la que está ahí ahora, de pie, agotada, empeñada en acompañarlo a pesar del dolor, a pesar de los errores. En uno de esos momentos, cuando por fin los bebés se duermen, Adriano observa a Martina recoger los pañuelos y las mantas del suelo. Hay algo casi ritual en su movimiento, una especie de delicadeza contenida que él no recordaba. O que quizá nunca había querido ver. Ella se da cuenta de su mirada y se queda quieta, con un gesto a medio formar. No espera nada, no pide nada, solo respira, y en esa respiración, Adriano siente que la distancia entre ellos, la misma que él había intentado reforzar para protegerse, se reduce 1 centímetro más. No hablan, no hay necesidad, y tal vez ese silencio sea lo que más desarma a ambos. Porque durante semanas sus encuentros habían estado llenos de reproches, de explicaciones, de preguntas sin respuesta. Ahora, por primera vez, comparten un instante en el que ninguno de los dos intenta ganar nada.
No buscan justificar, no buscan convencer, solo están ahí, acompañándose en medio del cansancio, como si su vínculo hubiera encontrado una forma nueva de existir, más madura, menos impulsiva, más real. Pero cada paso que Martina da hacia Adriano es también un paso que la aleja de Jacobo. Y aunque ella intenta no pensarlo, la realidad vuelve a presentarse con crudeza cuando, al cruzarse con él en el pasillo, siente el peso de una mirada que antes la llenaba de entusiasmo y ahora solo la hunde en una especie de culpa tibia, casi física. Jacobo no la interroga, ni siquiera la reprocha. Solo la mira como quien observa una verdad que no quiere asumir, pero que lee tan fuerte que ya no puede ignorarse. Martina siente que debería detenerse, pedirle que hablen, que no pierdan ese hilo del que todavía cuelga su compromiso. Pero en lugar de eso, le entrega un gesto cordial, suave, casi formal. Y ese gesto, tan pequeño, tan aparentemente inofensivo, es lo que hiere más a Jacobo. Porque es el gesto de alguien que ya no ama de la misma manera. En el hangar, mientras tanto, Manuel se mueve entre herramientas, planos y piezas de metal con la mente enredada en otra clase de combate. La traición, o al menos, la sospecha de traición. Desde que descubrió que Enora conocía, aunque fuera parcialmente, la implicación del duque de Carvajal y Cifuentes con don Luis, algo en él se quebró. No fue un estallido, no fue una ruptura evidente, fue un quiebre interno, casi imperceptible, pero lo bastante profundo como para alterar toda la confianza que había depositado en la mecánica francesa. Aún así, su alma justa, siempre inclinada a escuchar antes de juzgar, le impide cerrar la puerta de golpe. Por eso acepta trabajar con ella, pero no solo con ella. Quiere que Toño esté presente. No porque dude de las capacidades de Enora, sino porque necesita un testigo, un contrapeso, un punto firme que le permita distinguir entre la verdad y la manipulación. Y porque, en el fondo, también sabe que los dos mecánicos necesitan conversar, poner en orden viejas heridas, aunque ninguno esté dispuesto a admitirlo. Cuando los tres se reúnen, el ambiente es tenso, casi cortante. Enora intenta marcar una distancia profesional, pero el temblor en sus manos habla de otra cosa. De miedo, de arrepentimiento, de ese tipo de inseguridad que solo aparece cuando uno teme perder para siempre lo que antes daba por sentado. Toño, por su parte, trabaja sin hablar, pero su silencio no es calma, es contención. Cada golpe de martillo, cada ajuste de válvula, tiene algo de descarga emocional. Algo de, aún no sé si puedo confiar en ti. Manuel observa, intenta que la conversación técnica no derive en acusaciones, pero cada frase sobre don Luis o don Lisandro se convierte en una piedra más en el muro que todavía no sabe si está construyendo o derribando. Apenas unos metros más allá, Lope libra otra batalla, una que mezcla orgullo herido, frustración y un deseo de justicia casi visceral. Madame Cocotte sigue triunfando. Cada plato que sale de la cocina con ese nombre es un recordatorio de que alguien está robándole no solo recetas, sino identidad. Y los señores del palacio, inocentes en esa trama, insisten en elogiar la creatividad de la misteriosa cocinera, sin imaginar que cada aplauso es una puñalada en el ego profesional de Lope. El cocinero, sin embargo, no pierde la calma, ni se deja llevar por la rabia inmediata. En cambio, empieza a observar, a registrar movimientos, a analizar comportamientos como quien estudia el vuelo de un pájaro antes de lanzar la red. Porque Lope ha aprendido algo en este palacio. La venganza impulsiva fracasa, pero la estrategia silenciosa termina ganando. Todavía no sabe cómo atrapará a Santos, ni qué trampa usará, pero está seguro de una cosa, lo hará. Y cuando llegue ese momento, Madame Cocotte dejará de existir para siempre. Mientras el aroma de las ollas llena los pasillos, en otra parte del palacio María Fernández experimenta un tipo distinto de vértigo. El corazón le late tan fuerte que parece que va a romperle las costillas. Todo porque un nombre, Carlo Castejón, acaba de reaparecer en su vida con la fuerza de un temblor. Cuando lo ve atravesar el pasillo, con ese paso firme que tardará segundos en reconocer, siente que el aire se vuelve pesado, como si la realidad quisiera obligarla a enfrentar la verdad que lleva meses postergando. El padre de su hijo. Ese padre que no sabe nada, ese padre que, sin proponérselo, se ha convertido en la pieza que mantiene a María en una lucha constante consigo misma. ¿Cómo decirle que va a ser padre? ¿Cómo explicarle que ha llevado sola la carga del embarazo, primero por miedo, luego por necesidad? Y ahora, cuando por fin tiene la oportunidad de hablar, siente el impulso de retroceder, de esconderse,
de desaparecer entre los uniformes de las doncellas y las sombras del pasillo. Pía, que observa a María desde la puerta de la cocina, detecta inmediatamente ese temblor. Conoce bien el lenguaje del miedo. Lo ha vivido en carne propia, lo ha estudiado en los ojos de muchas mujeres que han pasado por la mansión. Se acerca a ella sin prisa, sin dramatismos, con esa serenidad que solo poseen las personas que saben levantar a otros sin esfuerzo aparente. María intenta ocultar su nerviosismo, pero Pía la conoce demasiado bien. ¿Estás bien?, le pregunta con suavidad. María asiente, aunque la respuesta es más un intento de mantenerse entera que una afirmación real. «Lo has visto, ¿verdad?», añade Pía, sin necesidad de confirmación. María baja la mirada, incapaz de sostener la compostura por más tiempo. Su voz se rompe cuando intenta responder, pero Pía coloca una mano sobre su hombro, firme, cálida, casi maternal. Y en ese gesto María encuentra algo que llevaba días necesitando, un espacio seguro para derrumbarse sin miedo a ser juzgada. No muy lejos de ese rincón silencioso, donde las verdades se cuecen a fuego lento, el misterio que rodea la desaparición de Lorenzo empieza a adquirir un tono más oscuro. Alonso, siempre tan correcto, tan meticuloso en lo que respecta al orden y la disciplina dentro de la finca, empieza a inquietarse de verdad. No porque se preocupe por el capitán. Lorenzo nunca ha sido del agrado de la casa, sino porque la ausencia prolongada de un hombre tan controlador, tan pendiente de su imagen, tan obsesionado con mantener la autoridad, no es normal. No encaja con su carácter. Cruz, por su parte, comienza a sentir una incomodidad casi física. Ella, que domina como nadie el arte de aparentar tranquilidad, de manipular emociones ajenas para proteger sus intereses, nota que algo se escapa de su control. Y si hay algo que ella no soporta, es justamente eso, lo imprevisible. Lo que se le escapa entre los dedos. No sabe aún qué ocurre, pero su intuición, esa que tantas veces la ha guiado en sus conspiraciones, le dice que Curro está en el centro de la tormenta. Y donde está Curro, inevitablemente está Yana, incluso después de muerta. Ángela, en cambio, vive otra clase de tormenta, una tormenta emocional, íntima, imposible de ocultar. Pasa los dedos por el borde de su pañuelo, respira hondo, intenta convencerse de que las cosas no pueden haber llegado tan lejos. Pero en su pecho leí una verdad que niega con la misma intensidad con que teme que sea cierta. Curro tenía motivos. Tenía ira, tenía dolor, y Lorenzo tenía muchos enemigos, pero ninguno tan decidido como el joven. Se sienta en una silla, con el cuerpo encogido, como si quisiera proteger algo en su interior. No sabe qué hacer, ni a quién recurrir. No puede decir nada sin poner a Curro en peligro, pero tampoco puede guardar silencio sin caer en la complicidad. Su alma lucha entre la lealtad y la justicia, entre el miedo al caos y el miedo a la verdad. Y mientras esa lucha consume a Ángela, Curro se convierte en una sombra que cruza los pasillos sin ser visto. No habla, no sonríe, no se justifica, está atrapado en una especie de laberinto emocional donde el remordimiento, la rabia y el alivio se mezclan de maneras peligrosamente confusas. Nadie lo confronta directamente, pero la ausencia de preguntas no hace que su carga sea más ligera. Todo lo contrario, el silencio de los demás se convierte en un espejo que lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Él sabe lo que ha hecho, o lo que ha intentado hacer, y ese conocimiento pesa más que cualquier castigo externo. Camina hacia los establos, respira el olor húmedo de la paja, apoya la frente contra la madera, cierra los ojos. Querría gritar, pero no puede. Querría llorar, pero algo en él se ha endurecido demasiado. Solo escucha su propia respiración, y en esa respiración siente que algo se ha roto dentro de él de forma irreversible. Mientras tanto, en la casa, los preparativos para la boda de San Juan, o más bien, los preparativos que parecen multiplicarse sin motivo, siguen activándose como si nada estuviera fuera de lugar. Cristóbal organiza, delega, planifica. Las nuevas contrataciones se incorporan al trabajo sin comprender del todo el microcosmos emocional en el que acaban de entrar. Carlo Castejón, especialmente, entra en el palacio con una mezcla de profesionalidad y desconcierto. No entiende por qué algunas miradas se desvían cuando él pasa. No sabe nada de María, nada del hijo que llevan en común, nada del torbellino que su presencia está a punto de desatar. Cuando sus caminos finalmente se cruzan, el tiempo parece detenerse. María se queda paralizada al verlo, con la respiración suspendida en el aire, mientras Carlo la saluda con una cordialidad distante,
propia de quien no reconoce el abismo emocional que ha abierto su simple aparición. Ella intenta responder, pero las palabras no salen, y Carlo lo nota. No comprende el motivo, pero siente que hay algo en esa joven que parece estar guardando una verdad que no puede nombrar. Todavía no sabe que esa verdad lleva su sangre. Fuera de la casa, mientras el sol desciende con un color casi cobrizo, Curro camina hacia los alrededores del bosque con un paso indeciso. No huye, pero tampoco quiere quedarse. Se siente dividido en dos direcciones opuestas, una que lo empuja a enfrentar la realidad y otra que quiere arrastrarlo lejos de todo, antes de que la verdad le caiga encima como una condena final. Cada hoja que cruje bajo sus botas parece acusarlo. Cada rama que se mueve con el viento parece susurrarle el nombre de Yana, recordándole que todo esto comenzó por ella. Por justicia, por amor, por dolor. Y tal vez por eso mismo, ahora esté tan perdido. La promesa, ajena y a la vez cómplice de tantos secretos, respira con dificultad al caer la noche. Como si los muros necesitaran tiempo para digerir todo lo que se está cocinando entre sus habitantes. Pero el destino no espera a que nadie se reponga, y la tormenta que ha empezado a formarse en silencio está a punto de estallar. La noche cae sobre la promesa como una manta espesa, cargada de presagios y silencios difíciles de sostener. A veces parece que el palacio respira de manera distinta cuando algo grave está a punto de salir a la luz, como si las paredes, acostumbradas a guardar secretos, empezaran a sentir el peso de todo aquello que esconden. Y esa sensación se extiende por la finca como un murmullo sordo, invisible, imposible de poner en palabras. En la cocina, en el hangar, en las habitaciones y en el jardín, cada quien lleva dentro un torbellino que solo se intensifica a medida que la luna asciende sobre el horizonte. En el hangar, bajo la luz amarillenta de las lámparas de aceite, Manuel continúa trabajando como si buscara en cada tornillo una respuesta que no logra encontrar. La investigación sobre don Luis y don Lisandro debería centrarse en documentos, conexiones y datos, pero su mente se dispersa una y otra vez hacia pensamientos que se empeña en rechazar. ¿Y si Enora decía la verdad? ¿Y si realmente fue engañada, manipulada, arrastrada por circunstancias que ella misma no comprendía del todo? La lógica le pide prudencia. El corazón, sin embargo, se cierra como una puerta que no quiere abrirse de nuevo. Mientras él revisa un motor, escuchando el eco metálico que rebota en las paredes del hangar, Enora se acerca con paso vacilante. No quiere interrumpirlo, pero tampoco puede permitir que el silencio siga derrumbando lo poco que todavía queda entre ellos. Ella lo observa durante varios segundos. Lo conoce demasiado bien. Conoce la forma en que frunce el ceño cuando está concentrado, la manera en que sus manos se mueven con precisión incluso cuando su alma está en otro lugar. Sabe que Manuel es un hombre que ama con todo el cuerpo y sospecha que, por eso mismo, también se siente traicionado con la misma intensidad. Manuel, dice ella, en un susurro que se mezcla con el sonido del metal. Él no gira de inmediato. Es como si necesitara unos segundos más para protegerse antes de enfrentarse a lo que vendrá. Finalmente, deja la herramienta, exhala despacio y la mira. No hay ira en sus ojos, pero sí una tristeza contenida, una especie de distancia emocional que ella nunca había visto tan marcada. Enora intenta explicarse una vez más, pero él levanta una mano, pidiendo calma. No quiere discutir, porque sabe que las discusiones solo sirven para envenenar lo que ya está herido. Quiere hechos, verdades, y sobre todo, quiere saber si ha confiado en alguien que no lo merecía. Esa duda lo desgarra por dentro. Toño, que trabaja un poco más allá, pretende no escuchar. Golpea el metal con más fuerza de la necesaria, pero no logra silenciar su propia curiosidad. Intenta mantenerse al margen, aunque su propia historia con Enora lo vuelve partícipe involuntario de ese momento. No puede evitar tensarse cada vez que ella alza la voz o cuando Manuel la mira con ese gesto que mezcla decepción y respeto. El hangar entero se siente como una olla a presión, a punto de estallar si alguien dice una palabra equivocada. En otro extremo de la finca, Martina se sienta junto a la cuna de uno de los bebés. El pequeño duerme al fin, exhausto después de horas de llanto. Ella acaricia su frente con la yema de los dedos, con un gesto que no corresponde a una mujer que se siente culpable, sino a alguien que ama con sinceridad. A alguien que entiende que la maternidad adoptiva del corazón también puede ser intensa, incluso si no se es madre biológica. Detrás de ella, apoyado en la puerta, Adriano la observa sin hacer ruido. Una parte de él teme acercarse,
Teme que cualquier intento de reconstrucción entre ambos pueda derrumbarse como un castillo de cartas. Otra parte, la más humana, la más vulnerable, desea avanzar, estrechar la distancia, decirle que la ha echado de menos más de lo que quiere admitir. Cuando por fin da un paso, Martina se gira, como si hubiera sentido su presencia sin necesidad de verlo. Lo mira con esos ojos que siempre han sido un espejo de su alma. Transparentes, honestos incluso cuando mienten, frágiles incluso cuando aparentan fuerza. ¿Están mejor?, pregunta él, intentando que la conversación sea ligera. Martina asiente y sonríe apenas, un gesto pequeño, pero lleno de significado. La habitación se llena de una calma dulce, suave, que contrasta con el caos emocional que ambos arrastran desde hace semanas. Él se acerca un poco más. Martina siente su respiración cercana y una parte de su corazón se estremece. No puede evitarlo, por mucho que intente negar lo que siente, su cuerpo recuerda otra vida, otro tiempo, otra versión de sí misma. Pero la sombra de Jacobo se interpone entre ellos como un recordatorio y ella decide romper ese instante antes de que se transforme en algo que no está lista para enfrentar. Cuando todo esto pase, cuando los niños estén mejor, deberíamos hablar, murmura ella, con una voz segura pero temblorosa por dentro. Adriano sabe lo que esa frase significa. Hablar, confrontar, elegir, dos caminos posibles para un solo corazón. Y aunque teme la respuesta, también sabe que Martina no pronunciaría esas palabras si no estuviera preparándose para una verdad difícil. En la casa principal, Ángela camina por los pasillos con pasos cortos y rápidos, sin saber a dónde dirigirse. Su mente es un torbellino de emociones. Lorenzo ya no aparece y cada minuto que pasa sin noticias la sumerge más en el temor. No tanto por él, sino por lo que su ausencia podría significar. Conoce a Curro, conoce su dolor, conoce la oscuridad que puede nacer de una herida no atendida. Cuando se detiene frente a una ventana, apoya la frente contra el vidrio frío y respira hondo. No quiere pensar lo peor, pero la imagen de Curro con los puños tensos, los ojos encendidos de rabia y la voz quebrada por la desesperación la persigue como una sombra viviente. Una parte de ella le dice que tiene que hablar, que debe buscarlo, obligarlo a contar la verdad, pero otra parte la paraliza. ¿Qué pasará si lo enfrenta? ¿Qué ocurrirá si confirma ese miedo que la devora por dentro? Que el joven, en un impulso desesperado, ha cruzado la línea final. Y entonces está también el riesgo de convertirse en testigo involuntaria de un crimen. De saber demasiado, de cargar con una verdad que podría destruir no solo a Curro, sino también a ella misma. Y ese peso la abruma, como si una mano invisible le presionara el pecho. Mientras Ángela se consume en dudas, Cruz atraviesa los pasillos con su habitual elegancia calculada, pero con un gesto endurecido. Ella no permite que nadie la vea inquieta, pero está claro que algo la incomoda. La desaparición de Lorenzo no la preocupa por él, sino por lo que podría significar en términos de poder. Su alianza, si es que puede llamarse así, siempre estuvo basada en conveniencia, no en afecto. Si él ha desaparecido de forma abrupta, eso implica un riesgo para ella, un riesgo que no sabe nombrar pero que lee como una amenaza en la distancia. Cruz se acerca a Alonso para comentarle, con tono estratégico, que quizá deberían notificar a las autoridades. Lo dice con voz calmada, como si fuera simplemente lo correcto, pero en realidad está midiendo reacciones, observando cómo Alonso procesa la noticia, calculando cuánto puede manipular la situación en su propio beneficio. Pero Alonso, lejos de pensar en intrigas, siente algo más simple: responsabilidad. Aunque Lorenzo nunca fue santo de su devoción, su desaparición no deja de ser un asunto serio. Y él, como marqués, sabe que debe actuar. La noticia de que quizá deban alertar a las autoridades empieza a extenderse en murmullos sutiles. La casa entera reacciona, algunos con miedo, otros con curiosidad, y unos pocos con esa especie de presentimiento que solo tienen quienes han visto suficientes tragedias como para reconocer un patrón. En el jardín trasero, mientras tanto, María intenta mantener la compostura. Desde que vio a Carlo, su vida interna se ha convertido en un terremoto. Siente que está caminando sobre un suelo que se quiebra bajo sus pies. Cada paso le exige un esfuerzo inmenso. Carga una mano sobre su vientre, como si quisiera proteger al bebé de la agitación interior que no puede controlar. Lope la observa desde la distancia. No entiende lo que ocurre, pero su sensibilidad, esa que usa para cocinar y para interpretar las emociones ajenas,
Le dice que María está viviendo algo profundamente doloroso. Intenta acercarse, preguntarle si necesita ayuda, pero algo en la expresión de ella le indica que lo mejor es darle espacio. Y Lope, que aunque impulsivo es también empático, decide no forzarla. Cristóbal, ignorante de los dramas que sus contrataciones han desatado, continúa con sus planes, organizando tareas y reuniendo al personal, sin percatarse de las ondas invisibles que sus decisiones han provocado. La luna ya está alta cuando Curro regresa del bosque. Trae tierra en las botas y un gesto que no logra ocultar del todo. Intenta pasar desapercibido, pero en el palacio las sombras tienen ojos. Petra lo ve cruzar el patio, y aunque no sabe lo ocurrido, el instinto venenoso que siempre la acompaña detecta en él algo fuera de lugar. Su sonrisa se ladea apenas, como si hubiera encontrado un nuevo hilo del que tirar. Curro entra a los establos y se queda mirando a uno de los caballos. Las luces tenues alumbran su rostro, dejando al descubierto una mezcla de rabia, confusión y algo parecido al miedo. No es miedo a ser descubierto, es miedo a sí mismo, a lo que es capaz de hacer, a lo que ya hizo, a lo que quizá no pueda deshacer nunca. Piensa en Yana, en la promesa que se hizo cuando ella murió, piensa en todo lo que perdió antes de llegar a este punto. Y se pregunta si la justicia tiene algún valor cuando se cobra con sangre. ¿Ha hecho lo correcto, o ha cruzado un umbral del que no podrá regresar jamás? Las preguntas lo golpean como piedras en la sien, pero no tiene respuestas, y quizá eso sea lo que más le atormenta. En la casa, Ángela finalmente reúne valor para buscarlo. Recorre pasillo tras pasillo, escuchando cada ruido y conteniendo cada sobresalto. Cuando llega al patio, lo ve, de espaldas, apoyado contra la valla. No sabe si llamarlo, no sabe si debe. Pero lo hace. Curro. Él se gira despacio, y cuando la mira, ella siente que ese rostro no pertenece al hombre que conocía. Hay algo distinto, algo oscuro, algo quebrado. Un cansancio profundo que no es físico, sino del alma. Necesito hablar contigo, dice ella, intentando mantener la voz firme. Curro no responde de inmediato. Los segundos se hacen eternos. No hay nada que hablar, murmura al fin, con una voz tan rota que parece provenir de un lugar muy lejano. Pero Ángela sabe que eso no es verdad. Sabe que el silencio es solo un muro detrás del cual él esconde la culpa o la rabia o ambas. Da un paso hacia él, lentamente, como quien se acerca a un animal herido que podría atacar o huir. Lorenzo no aparece, susurra ella. Los ojos de Curro parpadean apenas, un movimiento mínimo, pero suficiente. Ángela traga saliva. No sé qué ha pasado, dice, pero tengo miedo, Curro. Tengo miedo de que hayas hecho algo que no podrás deshacer. Él aprieta la mandíbula, un músculo tiembla bajo su piel. No lo reconoce, no reconoce la voz, no reconoce el aire. No sabes nada, responde. Pero la frase no suena amenazante, suena desesperada. Y Ángela entiende entonces que la verdad está a un paso de salir. O de hundirse para siempre. La respiración de Curro se corta en seco cuando escucha la frase de Ángela. No porque no la esperara. En el fondo sabía que alguien, tarde o temprano, se atrevería a pronunciarla. Sino porque dicha en voz alta adquiere un peso distinto, una gravedad que lo atraviesa. El eco de las palabras, un acto que no podrás deshacer, golpea en su pecho como un recordatorio del abismo al que ha estado asomándose desde la muerte de Yana. Y aunque intenta mantener la compostura, siente como algo dentro de él se afloja, como si una cuerda interna que lo mantenía tenso estuviera empezando a romperse. Ángela, por su parte, percibe ese cambio. No es una confesión, pero tampoco es una negación. Y ese punto intermedio, ese lugar donde nadie puede sostenerse sin caer, es el que más miedo le da. Ella sabe que Curro está al límite, lo sabe desde hace tiempo. Desde antes de que el joven se enfrentara a Lorenzo en la habitación secreta, desde antes de que los rumores empezaran a expandirse por los pasillos como una corriente invisible. Lo sabe porque ha visto en sus ojos ese brillo de desesperación que solo aparece en quienes han sido empujados demasiado cerca del borde. Curro, insiste ella, suavizando la voz, como quien intenta sacar a un náufrago del agua sin asustarlo. No voy a juzgarte, solo quiero entender qué ha pasado. Pero él aparta la mirada, como si esas palabras fueran una luz demasiado fuerte para su herida. Mira hacia los establos, hacia la sombra del bosque, hacia cualquier parte que no sea ella. El silencio se espesa entre los dos, pesado, casi pegajoso.
El tipo de silencio que no se rompe sin que algo dentro de alguien también se rompa. Lo que pasó, dice finalmente, con un hilo de voz, tenía que pasar. Ángela se queda inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que le cuesta mantener el equilibrio. Esa frase, pronunciada con tanta convicción y tanta tristeza, le confirma algo que no quería aceptar. Curro ha tomado una decisión que puede cambiarle la vida para siempre. Una decisión que, aunque él la nombre como inevitable, lo ha marcado de una manera evidente. Cuando intenta acercarse un paso más, él retrocede, no por miedo a ella, sino por miedo a que su cercanía haga colapsar el frágil muro que ha construido para no derrumbarse. No me sigas, dice con una grieta en la voz. No puedo, no quiero hablar ahora. Ángela lo mira alejarse con un dolor que no esperaba sentir. Ella nunca amó a Lorenzo. Nunca sintió por él más que una mezcla de obligación y miedo. Pero lo que siente ahora es más profundo. Es la preocupación por Curro, por ese muchacho que alguna vez fue una llama pura y ahora parece ser un fuego que se apaga desde dentro. Mientras tanto, en el interior de la promesa, la tensión continúa fermentando sin que nadie se atreva a darle un nombre. La ausencia de Lorenzo se convierte en tema de conversación obligada. Catalina pregunta si alguien lo ha visto. Alonso pregunta a Rómulo si hay noticias. Cruz finge serenidad, aunque sus dedos juguetean con el borde de su abanico como si contuviera un temblor. Petra escucha, sonríe por dentro y guarda silencio. Porque donde otros ven un vacío preocupante, ella ve oportunidades. Y si la verdad está a punto de salir a la superficie, ella se encargará de moldearla a su beneficio. En el hangar, Manuel intenta concentrarse en un esquema de tuberías, pero su mente sigue atrapada en la desconfianza hacia Enora. Siente que cada conversación con ella va acompañada de un eco ambiguo, una posibilidad de engaño que no consigue desterrar. Sin embargo, cuando la observa discutir con Toño sobre un aspecto técnico, nota algo extraño. Enora no actúa como una mujer que oculta algo. Actúa como alguien que lucha desesperadamente por recuperar lo perdido. No tienes por qué ayudarme, le dice ella a Toño, después de que una chispa salta del motor y casi le roza la mano. No lo hago por ti, responde él, secándose el sudor de la frente. Lo hago por Manuel. Ella baja la mirada, su orgullo, siempre tan presente, ahora parece haberse desvanecido. Y Toño, que no esperaba verla así, se siente obligado a añadir algo. Pero si quieres que te crea otra vez, tendrás que demostrarlo. No con palabras, con hechos. Manuel los observa desde la distancia sin intervenir. Entiende que hay una herida que ellos deben sanar sin testigos. Y aunque no quiere admitirlo, siente una chispa de esperanza al verlos trabajar casi codo con codo, como antes. Fuera del hangar, Lope pasa por el patio con una bandeja llena de ingredientes que piensa reorganizar para evitar que Santos vuelva a robarle nada. Desde que la identidad de Madame Cocotte se hizo famosa, cada petición de los señores parece una provocación directa. Los elogios constantes a ese fantasma culinario que se alimenta de su talento le retuercen el estómago. Y sin embargo, cada reconocimiento también alimenta algo más profundo. La determinación de destruir esa mentira desde la raíz. En la cocina, cuando abre uno de los cajones para buscar sus cuchillos, descubre que falta uno de sus moldes favoritos. No está donde debería, no está en ningún sitio. Y en ese instante siente la certeza absoluta de que Santos lo ha tomado. No sabe cómo lo prueba, pero lo siente. Es esa intuición que tienen los artesanos, los que conocen cada pieza de su oficio como si fuera parte de su cuerpo. ¿Qué has perdido?, pregunta Pía desde la mesa principal, mientras toma notas sobre el reparto de tareas. Nada importante, miente Lope, pero pronto voy a encontrar lo que busco. Pía lo mira con una suspicacia maternal. Lope es transparente cuando quiere ocultar algo. Y siempre, detrás de su furia, se esconde un tipo de dolor que ella reconoce demasiado bien, el dolor del orgullo herido. Pero antes de que pueda decirle algo, María entra por la puerta con pasos suaves, como si temiera romper algo invisible. Pía observa inmediatamente el gesto de la joven. Hay ojeras bajo sus ojos, hay un temblor en sus dedos, hay algo en ella que grita angustia sin necesidad de palabras. ¿Has podido hablar con Carlo?, pregunta Pía, con voz baja. María se paraliza, se sujeta el delantal, mira hacia la ventana. No, murmura, no puedo, no todavía. Pía suspira, no con impaciencia, sino con compasión profunda. Un día tendrás que hacerlo, dice con suavidad, porque el silencio también pesa, y tú ya llevas demasiado sobre tus hombros.
La frase golpea a María más de lo que deja ver. Ella se sienta en un banco, con una mano sobre el vientre, como si el simple gesto pudiera proteger tanto al bebé como a ella misma de la turbulencia emocional que se acerca. Mientras estas tensiones se desarrollan en espacios pequeños, casi íntimos, en el gran salón se prepara un escenario que promete convertirse en una tormenta abierta. Alonso insiste en que deben avisar a las autoridades sobre la desaparición de Lorenzo. La sugerencia es prudente, correcta, propia de un hombre serio. Pero Cruz lo observa con una mezcla de cálculo y ansiedad. Sabe que denunciar la desaparición implica abrir una puerta peligrosa. Porque si Lorenzo no aparece, o si aparece en condiciones que nadie imagine, la investigación podría poner patas arriba todos los secretos que ella lleva años enterrando. Quizá deberíamos esperar un poco más, dice Cruz, fingiendo preocupación. Ya ha pasado demasiado tiempo, responde Alonso, tajante. Los hombres como Lorenzo a veces se ausentan para presionar, para hacerse notar, insiste ella. No sería la primera vez. Alonso frunce el ceño, no conoce ese lado de Lorenzo, pero tampoco puede descartar que Cruz tenga razón. Al final, acepta esperar unas horas más, una decisión que parece inocente, pero que tendrá consecuencias profundas en lo que viene. A esa misma hora, Jacobo entra en la casa después de pasar demasiado tiempo fuera, intentando respirar lejos del caos emocional que lo rodea. Camina con pasos pesados, como si su corazón llevara una piedra atada. Cuando llega a su habitación, descubre que Martina no está. Sabe que está con los bebés, pero ese pensamiento, en lugar de tranquilizarlo, le provoca una punzada de celos silenciosos que le recorre el pecho como un relámpago seco. Se sienta en la cama, se toma la cabeza entre las manos, suspira hondo, sabe que está perdiéndola, lo siente en cada pausa, en cada distancia, en cada sonrisa que ya no le pertenece. Pero no es un hombre violento, no es un hombre cruel, tampoco es idiota, y aunque le duele aceptarlo, comprende que su futuro con Martina depende de una conversación que quizá no quiera escuchar. En el patio trasero, mientras la tarde se convierte en noche, Adriano sale a tomar aire. Aún lleva la camisa ligeramente manchada por una de las papillas que preparó horas antes para los bebés. Apoya las manos en la baranda, mira hacia el horizonte con una expresión que mezcla cansancio y calma. La presencia constante de Martina cerca de los niños lo ha movilizado más de lo que admite. No se trata solo de agradecimiento, tampoco de atracción, es algo más profundo. La sensación de que juntos funcionan, de que juntos encajan, y esa idea, tan simple y tan peligrosa, lo acompaña como un susurro que se niega a desaparecer. En ese momento, Martina aparece en la puerta del patio, con los brazos cruzados, como si el aire frío la sorprendiera. Cuando Adriano la ve, algo en su pecho se contrae. Ella se acerca, aunque no demasiado. He venido a avisarte que los niños se han calmado, dice con una voz suave. Gracias, responde él, si no fuera por ti. Martina niega con la cabeza antes de que él pueda terminar. No digas eso, yo solo he ayudado un poco. Pero ambos saben que no es verdad. Ambos saben que, sin ella, la tarde habría sido mucho más dura. Y esa certeza, aunque no pronunciada, flota entre ellos como una nube cargada. Cuando todo esto termine, dice él, después de unos segundos, hablaremos. Martina lo mira, y en sus ojos hay tantos matices. Duda, esperanza, miedo, cariño, que él siente un nudo en la garganta. Pero nadie añade nada más. No es el momento, no todavía. Más tarde, ya entrada la noche, Curro regresa a su cuarto. Cierra la puerta con suavidad, como si no quisiera que nadie escuchara ni siquiera el clic del cerrojo. Se sienta en la cama, se pasa las manos por el rostro, respira de manera temblorosa. La imagen de Lorenzo desplomándose, o resistiéndose, o simplemente mirándolo con esos ojos cargados de odio, vuelve a su mente como una punzada. No sabe si lo mató, no sabe si sigue vivo, no sabe si quiere saberlo. Lo único que sabe es que su mundo, ya de por sí desgarrado, acaba de romperse aún más. Y en ese momento, cuando la culpa lo cubre como una sombra, alguien golpea a la puerta. Un golpe suave. Duda antes de abrir. Cuando lo hace, encuentra a Ángela del otro lado, con los ojos rojos, con la respiración contenida. Curro, susurra, por favor, no te encierres así, solo quiero ayudarte. Él aprieta los labios, la mira, y entonces, por primera vez desde que todo comenzó,
Deja escapar una lágrima que se desliza por su mejilla sin que pueda detenerla. Ángela se queda helada. No esperaba verlo quebrarse así. No esperaba que ese muchacho, siempre tan decidido, tan impulsivo, pudiera mostrarse tan vulnerable. Y sin pensarlo, da un paso hacia adelante y lo abraza. Curro, al principio, se tensa. No sabe qué hacer con ese contacto. No sabe si merece consuelo. Pero finalmente, como si su cuerpo decidiera por él, se deja caer en ese abrazo, apoyando la frente en el hombro de Ángela. No sé qué he hecho, murmura él, con la voz rota. Ángela lo aprieta un poco más fuerte, sintiendo que ese instante puede definir todo lo que vendrá después. Sea lo que sea, susurra, no lo cargarás solo. Pero Curro, en silencio, teme que lo que ha hecho no pueda compartirse con nadie. Ni siquiera con ella. La noche avanza lentamente sobre la promesa, como si el tiempo se resistiera a seguir su curso mientras tantos corazones permanecen suspendidos entre la duda, el miedo y las verdades que todavía no se atreven a salir. Los pasillos del palacio están casi desiertos, pero hay una inquietud sutil flotando en el aire, una energía apenas perceptible que anuncia que algo está por romperse, o revelarse. Curro permanece sentado al borde de la cama incluso después de que Ángela se retira con un gesto de silencio, como si cada palabra que ambos compartieron hubiera dejado una marca en el aire. La habitación sigue siendo la misma, pero ya no se siente igual. Los muros que lo han visto crecer, llorar, huir y regresar parecen ahora demasiado estrechos para contener la tempestad que se agita en su interior. El eco de sus propias palabras, ese "no sé lo que he hecho", le pesa como una condena que no se atreve a nombrar del todo. Se levanta, camina un par de pasos y vuelve a sentarse. No puede quedarse quieto, pero tampoco sabe a dónde ir. El vacío en su pecho es insoportable, una mezcla de culpa, alivio y un terror extraño que aún no puede identificar. Piensa en Yana. Piensa en todas las veces que deseó justicia, en todas las noches en que imaginó cómo sería enfrentar a Lorenzo cara a cara, obligarlo a hablar, a confesar, a arrodillarse si era necesario. Pero cuando por fin lo tuvo delante, cuando por fin su rabia encontró un cuerpo sobre el cual caer, el final no fue tan claro como imaginó. Nada es claro ahora. En el patio, Ángela avanza con pasos lentos, intentando ordenar su mente. Acaba de ver a Curro desplomarse en un abrazo que nunca pensó que él permitiría, y ese gesto le revela algo que siempre sospechó, que bajo la coraza de dureza que el joven muestra al mundo, se esconde un alma quebrada, herida por el amor y la pérdida. El miedo que siente no es solo por lo que él pueda haber hecho, sino por lo que puede llegar a hacerse a sí mismo si la verdad estalla en pedazos frente a toda la familia. Se detiene junto a una columna y apoya la espalda en ella, cerrando los ojos. Respira hondo, sabe que debería decir algo, contarle a alguien lo que ha visto, lo que ha intuido. Pero también sabe que hacerlo sería traicionarlo, y entre la justicia y la protección, su corazón se inclina hacia él sin remedio. En otro ala de la casa, Martina deja a los bebés durmiendo finalmente en sus cunas, después de una última dosis de paciencia, canciones susurradas y caricias que solo una presencia realmente comprometida puede ofrecer. Su espalda duele, sus brazos también, pero hay un brillo suave en su mirada, como si cuidar de los niños la hubiera reconectado con una parte suya que creía perdida. La capacidad de dar, sin esperar nada a cambio. Cuando sale al pasillo, encuentra a Adriano esperándola. No la esperaba por obligación. Ha aprendido a dejarle espacio, sino por un impulso que ni él mismo entiende del todo. Basta verla cerrar la puerta con suavidad para que algo se afloje en su pecho. La observa mientras se acerca, con ese andar que lleva semanas leyendo con demasiada atención. ¿Cómo están?, pregunta él, no tanto para saber la respuesta sino para mantenerla un poco más cerca. Mejor, dice Martina, con una sonrisa cansada. Muy cansados, como yo. Él levanta una ceja. No tienes por qué hacerlo todo tú. No lo hago todo yo. Solo, me siento útil, responde ella, bajando la voz. Adriano entiende lo que hay detrás de esa frase. Martina lleva demasiados días sintiéndose juzgada, desplazada, como si su error con las cartas hubiera borrado todas las cosas buenas que alguna vez hizo. Y ver cómo se entrega a los bebés, cómo no busca justificarse sino simplemente reparar, ha despertado en él una admiración que creía perdida. Lo haces muy bien, dice él, casi sin darse cuenta. Martina lo mira.
Sus ojos se encuentran. Hay un silencio cargado, un instante en el que ambos sienten que podría pasar algo, pero ninguno de los dos se permite dar ese paso. Cuando todo esto pase, susurra ella, una vez más, hablaremos. Y él asiente, sabiendo que lo que venga después será decisivo. En el hangar, Manuel, agotado, termina de cerrar las herramientas. El silencio es total a estas horas, pero una tensión sorda persiste entre las paredes. Él ha pasado horas pensando en la investigación, en las piezas que no encajan, en la desconfianza hacia Enora que no logra sofocar. Y sin embargo, cuando la mira, cuando recuerda cómo lo observaba con esa sombra de arrepentimiento genuino, siente que está atrapado entre dos fuerzas opuestas, la del corazón y la de la lógica. Enora, que sigue revisando unos planos apoyados en un banco de trabajo, siente su mirada y se detiene. Durante un par de segundos, ninguno dice nada. No saben por dónde empezar. No saben si vale la pena seguir insistiendo. Pero entonces Manuel da un paso hacia ella. Quiero creer en ti, admite finalmente. Pero necesito pruebas, necesito hechos. Ella aprieta los labios y asiente. Entonces los tendrás, responde, con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que la caracteriza cuando sus sentimientos están expuestos. Entre los dos se forma una especie de tregua, frágil pero real. Saben que el trabajo que tienen por delante será difícil, pero también saben que si no lo enfrentan juntos, el vínculo que una vez los unió podría desaparecer para siempre. Mientras tanto, en la cocina, María continúa sentada en el banco donde se desplomó horas antes. El resto de los trabajadores ya se ha retirado, dejando el ambiente en una calma casi irreal. Ella pasa la mano por su vientre, acariciándolo como quien intenta asegurarse de que todo está bien, aunque por dentro sienta que nada está en su sitio. La imagen de Carlo entrando en la promesa vuelve una y otra vez a su mente. Su voz, su postura, su mirada, todo igual que antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el mundo no hubiera cambiado. Pero ella sí ha cambiado. Lleva dentro una vida, un secreto, un hilo que la conecta para siempre con un hombre que aún no lo sabe. Se levanta lentamente, intentando no pensar demasiado, pero cuando abre la puerta para retirarse, se encuentra cara a cara con Carlo. Él está recogiendo unos instrumentos de cocina recién entregados para la boda, pero al verla, se detiene de inmediato. Buenas noches, le dice con un tono cordial, sin saber que para ella ese simple saludo es un terremoto. María lo mira con los ojos muy abiertos, intenta responder, pero su voz no sale, apenas logra articular un «buenas noches», casi inaudible antes de que el pánico la impulse a apartarse. Carlo la observa mientras se aleja. No entiende nada, pero siente que algo en ella está mal. Y aunque no sabe qué, una inquietud incómoda empieza a instalarse en su pecho. En el gran salón, mientras tanto, Cruz continúa intentando anticipar los próximos movimientos. Sabe que algo ocurre, sabe que alguien miente, sabe que Lorenzo no se marchó por voluntad propia. Y aunque no tiene pruebas, la intuición le martillea la cabeza como una advertencia. Cuando Alonso entra en la habitación, ella se incorpora con elegancia estudiada. He estado pensando, dice, quizá no debamos esperar tanto antes de llamar a las autoridades. Alonso frunce el ceño. ¿No acababas de sugerir que esperáramos más? Sí, pero cuanto más lo pienso, más me preocupa que pueda haberse metido en algún asunto peligroso. Ya sabes cómo es. Alonso se queda en silencio. Está cansado, cansado de secretos, de tensiones, de sombras que parecen multiplicarse. Pero también sabe que no puede permitir que los rumores crezcan. La promesa no está en posición de soportar otro escándalo. Está bien, dice finalmente, si no aparece mañana por la mañana, avisaremos. Cruz asiente, pero su mirada se pierde en un punto fijo del salón. Su mente calcula, reorganiza, trama. Es lo que mejor sabe hacer. En los establos, Curro vuelve a salir después de horas sin poder dormir. La luna ilumina tenuemente los campos, y el aire frío le golpea el rostro como si quisiera despertarlo de una pesadilla. Camina hasta la valla y se apoya en ella, respirando hondo, intentando recuperar algo de claridad. Pero no la encuentra. Una parte de él quiere confesarlo todo, aunque solo sea para aliviar la carga. Otra parte quiere huir, desaparecer, no enfrentar jamás las consecuencias de aquello que desencadenó. Y entre esas dos fuerzas opuestas, él se siente dividido, desgarrado. Cuando oye pasos detrás de sí, gira lentamente, pero en lugar de Ángela,
encuentra a Adriano, que cruzaba el patio de regreso a los dormitorios. ¿Estás bien?, pregunta Adriano, sincero y preocupado. Curro se queda petrificado. No esperaba esa pregunta, y menos de él. Durante unos segundos, no sabe qué responder. No sabe cómo mentir, tampoco cómo decir la verdad. No lo sé, admite finalmente, con una honestidad que sorprende incluso a él mismo. Adriano inclina la cabeza, sin presionarlo. Si necesitas hablar, aquí estoy. Curro lo mira, sorprendido. Nunca habían sido especialmente cercanos, pero ese gesto, tan simple y tan humano, lo atraviesa. Gracias, responde, pero no puedo. Adriano asiente, sin insistir. A veces, la sensibilidad consiste precisamente en saber cuándo no decir nada más. Y se marcha. Cuando se queda solo, Curro siente que algo en su interior se resquebraja. Recuerda el rostro de Lorenzo. Recuerda el odio en sus ojos. Recuerda el momento en que todo estalló en la habitación secreta. Y recuerda, sobre todo, la ausencia de cualquier rastro de arrepentimiento en el hombre que le quitó a Yana. Y esa imagen vuelve a encender en él algo oscuro que creía haber dejado atrás. Al amanecer, la promesa comienza a despertar. Las doncellas se apresuran por los pasillos, los mozos preparan los caballos, y el murmullo de la cocina vuelve a sonar como cada mañana. Pero esta vez, todos sienten que algo es distinto, que un cambio profundo se acerca. Rómulo entra al salón para informar a Alonso. Señor, dice con voz grave, Lorenzo no ha aparecido. El corazón del marqués se hunde. Mira a Cruz, que mantiene el gesto impasible, pero cuyo pulso se acelera levemente. Mira a Catalina, que aparece justo en ese momento, preocupada por el ruido. Todos guardan silencio. Una palabra flota en el aire. Investigación. Y con esa palabra, el destino de todos empieza a cambiar. Al otro lado del pasillo, Curro escucha el anuncio mientras se acerca a los establos. El sonido de esa palabra, investigación, le corta la respiración. Cierra los ojos, siente que el mundo se inclina bajo sus pies. Ángela, que observa desde lejos, ve cómo su rostro se torna pálido. Quiere correr hacia él, quiere decirle que todo estará bien, pero sabe que no es verdad. Nada estará bien si la verdad sale a la luz. Y aún así, en ese mismo instante, cuando todo parece tambalearse, ella da un paso hacia él. Un paso pequeño. Pero el primero de muchos. Porque decida lo que decida Curro, ella estará allí. Aunque eso signifique enfrentarse al destino que ambos temen.